Bienvenidos al curso de análisis vectorial y este es el 11º video que vamos a dedicar al tema de integrales múltiples y vamos a continuar desarrollando el teorema de cambio de variables. ¿Ok? Vamos a estudiar ahora el teorema de cambio de variables, pero vamos a generalizar un poco las hipótesis que hemos considerado. En el video anterior nosotros habíamos considerado el caso de n igual 2 y habíamos mirado en n igual 2, supónganse que este es mi eje de las u y este es el eje que llamé b. En este plano nosotros hemos considerado una región de forma rectangular. Vamos a tomar R, no cualquier región, sino vamos a considerar R un rectángulo. Vamos a tomar una función f mayúscula, que es la función de cambio de coordenadas. Esa f es tal que primero sea inyectiva para que me admita una inversa, y vamos a pedir inclusive que habíamos pedido que la matriz jacobiana de f sea distinta de 0, que es equivalente a pedir que el determinante de la matriz jacobiana de f sea distinta de 0, es decir, que f vamos a pedir que sea de clase C1, ¿ok? Una aplicación de clase C1, y entonces esta función de cambio de coordenadas definida de R2 en R2 me va a generar acá otra región. Pongámosle que la región fuese una cosa como esta, que es lo que hemos llamado T. Entonces, lo que habíamos demostrado es que bajo estas condiciones, la integral doble sobre T de la región va a ser igual a la integral doble sobre f de R, la imagen del rectángulo, ¿de qué cosa? De la región en sí, y el teorema de cambio de variables para este caso particular, y eso fue lo que demostramos en el video anterior, es que esto va a ser igual a la integral sobre R, sobre el rectángulo en este caso, ¿de quién? Aquí va a ser el determinante de la matriz jacobiana con respecto a las variables v, el módulo de eso, módulo de esto, por du de b, ¿ok? Eso es lo que demostramos en el video anterior, y entonces ahora utilizando esto vamos a enunciar nuestra versión. Teorema, el siguiente teorema dice así, teorema, supongamos bajo las mismas condiciones anteriores, pero ahora supongamos f minúscula. Acuérdense que f es una función ahora definida de valores vectoriales, en este caso de R2 en R, ¿no? Esto es entre paréntesis. Supongamos f continua. Vamos a suponer que f es una función continua sobre la región que estamos trabajando, que en este caso sería sobre R. Entonces, el teorema de cambio de variables nos dice lo siguiente. La integral doble sobre la región T, f de xy, vamos a anotarlo así, de x de y, va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral doble sobre R, sobre el rectángulo, f de v. Aquí vamos a poner entonces el módulo del determinante de la matriz jacobiana, que en este caso particular se denota de xy de u de b, donde recordemos quién era esto, ¿no? Recuerden que cuando siempre escribimos esto, en lo sucesivo va a ser el determinante de la derivada de x con respecto a u, derivada de y con respecto a u, derivada de x con respecto a b, derivada de y con respecto a b. Recuerden, aquí yo estoy denotando x de u, de x de u. X de b lo estoy denotando por dx de b. ¿Ok? Y de forma análoga, y sub u no es otra cosa que de y de u, y y sub b, esta notación ya nosotros la hemos visto anteriormente, va a ser de y de b. ¿Ok? Entonces el teorema de cambio de variables en este caso es un caso particular, porque lo que estoy diciendo es que estoy trabajando en este rectángulo
o sea, no estoy tomando cualquier dominio, voy a mirar un rectángulo en el plano V y en el otro plano voy a mirar la imagen de ese rectángulo. No sé cómo podrá ser este conjunto acá. Yo lo que sé es que como este conjunto R es cerrado y acotado y es compacto, y estoy pidiendo que la función f es de clase C1, yo lo que sé es que T va a ser un conjunto compacto, va a ser cerrado y acotado, pero yo no sé qué forma va a tener su frontera, no sé cómo van a ser los bordes o qué forma va a tener geométricamente hablando este conjunto, porque de eso va a depender mucho de quién sea f. Y estos son las variables x e y. Entonces, trabajando en este setting, bajo estas hipótesis, f de clase C1, el jacobiano, este señor no se nos puede anular porque si no esta identidad carecería de sentido. Bueno, bajo estas hipótesis, si pedimos que la función f pequeña, que es la que está integrando aquí, es continua, entonces podemos enunciar esta versión del teorema de cambio de variables. La demostración de este teorema es bien sencilla porque ya tenemos el trabajo realizado gran parte del trabajo lo tenemos realizado en el video anterior. Entonces la demostración sería de la siguiente manera, se inicia de esta manera. Primero consideremos una familia R sub i j, y j son índices variando desde 1 hasta n, y j son una familia de rectángulos, ¿no? Pero vamos a decirlo así, una partición. Estos son rectángulos más pequeños que provienen de una partición en este caso, del rectángulo grande R. O sea, aquí yo tengo mi R, yo entonces sobre R voy a construir una malla y si es canónica mejor, no tendría por qué serlo, pero por lo general uno la toma canónica. Y entonces voy mirando los rectangulitos pequeñitos que son los que estoy llamando R sub i j. ¿Ok? Miro una partición de R y como yo sé además que R es compacto, porque es un rectángulo, obvio, es cerrado y acotado, y cada intervalito, acuérdense que R es una cosa así, A, B por C, D. Estos son compactos y el producto de compactos es compacto. Entonces, R es compacto y F es continua. Nosotros podemos concluir que F grande es continua porque estoy pidiendo que sea de clase C1. Entonces, eso implica que F de R es compacto. ¿Ok? Y como FR es compacto, pues voy a tener que esto va a implicar que los F de R y J también van a ser compactos. ¿Ok? Son compactos para todo I y J. ¿Ok? Para todas las escogencias I y J. Pero además, nosotros tenemos que la función f pequeña también es continua. F es continua sobre R. Entonces, la función f es acotada. ¿Ok? Acotada, más aún, f es uniformemente continua. Y como es uniformemente continua y es acotada, tenemos todas las propiedades buenas. Vamos a ver si en una sola línea puedo escribirlo. Lo que pasa es que el espacio es pequeño. La integral doble. O sea, aquí vamos a tener como una desigualdad triple. La integral doble sobre f de rj. F de R sub i j. ¿De quién? Del ínfimo de f, ¿verdad? Sobre f de R sub i j. Esto es menor o igual, bueno, perdónenme, acá de x de y, esto va a ser menor o igual, lo escribo aquí pegadito, esto iría en una sola línea de forma vertical, pero lo voy a escribir así para que se pueda visualizar un poco mejor. Esto va a ser menor o igual que la integral doble de f r i j sobre esta región. Acá quedaría f de xy de x de y
y esto va a ser menor o igual, me vengo aquí abajito, la integral doble, igualito que aquí, va a ser la misma, voy a escribir lo mismo, f de r sub i j, pero aquí en vez de un ínfimo coloco un supremo sobre f de r i j y acá supremo de x de y. ¿Ok? Entonces tengo esa desigualdad. Esto es constante, esta es la función como tal. Y entonces ahora, por el teorema que demostramos en el video anterior, yo tengo que dentro de cada r sub i j, yo escojo esa partición. Yo lo dije, ok, escogemos, acuérdense que esta r sub i j es una partición perteneciente al conjunto de particiones de R. Permítanme escribirlo así. Pero esta R sub i j no van a ser cualquier partición. Yo voy a construir, y ya voy a precisar eso dentro de poco, una malla lo suficientemente pequeña tal que estos R sub i j sean chiquiticos. ¿Cuán chiquiticos van a ser? Bueno, eso ya lo vamos a precisar. Pero por la hipótesis de que ellos son pequeñitos y por el argumento que hicimos en el video anterior, entonces esto de acá, esta integral de aquí va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral sobre r sub i j, ¿de quién? Del ínfimo de r sub i j, y aquí colocamos, aquí vamos a colocar f compuesta con f a la menos 1, y acá las variables, entonces aquí va a aparecer el módulo del determinante de la matriz jacobiana y acá de u de b. Y esto va a ser menor o igual que esta integral, pero esta integral acá, entonces aquí vuelve a aparecer r sub i j, esta va a ser sustituida por esta otra, aquí entonces va a aparecer f de v, nuevamente jacobiano de x de y, de u de b, de u de b, y esto va a ser menor o igual, y ahora viene esta que está acá, y entonces esta que está acá, el mismo argumento de aquí arriba, aquí quitamos, aquí sustituimos, o sea, aquí replanteamos la cosa, y aquí me quedaría f compuesto a la f a la menos 1, y aquí quedaría apretadito aquí, espero que se vea, de xy, de v, aquí lo más apretado que puedo, porque no sé si se vea bien, de u de b. ¿Ok? Ahí no quedó, ay, Dios mío, paciencia, de u de b. ¿Ok? Esto iría pegadito aquí, pero bueno, caramba. Entonces tengo esta desigualdad triple, como en el caso anterior que tenía una desigualdad triple. Y entonces esto lo puedo hacer, insisto, porque estoy trabajando en la región R sub i j. Ahora, ¿cómo controlamos entonces la partición? Tenemos esa desigualdad siempre y cuando controlemos la partición. Nosotros damos entonces para controlar la partición, sea epsilon mayor que 0, ¿verdad? Dado, escogemos, vamos a llamarlo n0 perteneciente a los naturales, tal que vamos a pedir que la diagonal de los r sub i j sean más pequeños que 1 SNC, o sea, la diagonal de los r sub i j va a ser menor que 1 entre n0, y este 1 entre n0, gracias al lema de Arquímedes, lo vamos a tomar mucho más pequeño que el épsilon. ¿Ok? Pero inclusive, para que la cuenta nos quede bien, épsilon que dividido por 2 veces el área del rectángulo. ¿Ok? Vamos a ver si ahí se ve mejor. ¿No? No se ve, entonces aquí lo ponemos. Más pequeño que épsilon sobre 2 veces el área del rectángulo. Así vamos a escoger entonces el área de T. Del rectángulo, no, el área de T. Así vamos a escoger nosotros el área del rectángulo. Así nosotros vamos a escoger nuestra partición, de tal forma que entonces, gracias al lema de Arquímedes, esto es conocido, puedo ajusto el n0 y entonces tomo cualquier n tal que n sea mayor o igual que ese n0. Y a partir de allí hago la resolución de mi malla y construyo entonces mis
R sub IJ, ¿ok? Y entonces, bajo esas hipótesis, tomando R sub IJ de esa manera, tenemos esa desigualdad que está allí, pero tenemos más, porque podemos concluir lo siguiente. Podemos entonces mirar o concluir que 0 va a ser menor o igual que ¿qué cosa? Que la integral doble sobre RIJ, y aquí entonces me quedaría así. Pongo un corchete aquí, el supremo de f compuesta con f a la menos 1 sobre ¿quién? Sobre R sub IJ de v, o sea, menos, aquí me quedaría el ínfimo de, espero que se vea todo allí, f compuesto con f a la menos 1, R sub IJ, ok. Todo esto, todo este corchete, iría multiplicado. Voy a escribirlo aquí abajo para que lo visualicen, porque si sigo acá me salgo del campo módulo de XY de V, o sea, esto es el determinante, el módulo, el valor absoluto, el determinante de la matriz jacobiana, multiplicado por du de V. Y toda esta integral, esto sería menor por la escogencia del RIJ, esto es menor que epsilon entre 2 para cada par o para todo par IJ, variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen esta diferencia, todo este valor va a ser mayor o igual que, va a ser positivo, pero va a estar controlado por epsilon medio. Ahora, si ustedes suman, o sea, hacen la suma sobre todos los IJ, sumando sobre IJ, entonces vamos a conseguir esto. Permítanme escribirlo acá, sumando sumando con respecto a los parámetros E y J, entonces aquí quedaría R, porque la unión de todos los R sub IJ me generan R, entonces aquí me va a quedar R otra vez, aquí me va a quedar R, ¿ok? Y todo eso entonces va a ser menor que epsilon medio, ¿ok? Pero ya esta condición es superada. Y entonces, análogamente, ¿ok? Análogamente, de forma similar, repetimos el argumento. ¿Para quién? Le repetimos el argumento para concluir que 0 va a ser menor o igual que la integral doble sobre t, ¿de qué cosa? O mejor dicho, sobre t no, sobre f de R sub IJ, ¿de qué cosa? Ahora pongo el supremo de f, ¿ok? Menos, lo voy a escribir así de una vez, el ínfimo de f, y ahora aquí quedaría de x de y. Y por el mismo argumento yo puedo considerar que esto va a ser menor que epsilon medio. Y sumando otra vez para todo IJ, variando desde 1 hasta n. Pero sumando otra vez sobre estos, aquí quedaría f de r. Pero sucede que f de r, acuérdense que aquí aparecían IJ, estos supremos dependían de cada subintervalito, pero ahora no van a depender, entonces aparece f de r y otra vez, pero f de r es t, ¿ok? Y entonces tenemos esta desigualdad que también va a ser menor que epsilon medio, y ahora sí, esto implica, sumando ambas, obtenemos que, y ahora lo escribo así, que el módulo, voy a poner un módulo acá grandote, espero que se vea, la integral doble sobre t, ¿de qué cosa? De f de xy de x de y, menos la integral doble sobre r, f de v, acá coloco el jacobiano, o sea, el determinante, el módulo del determinante de la matriz jacobiana, ¿ok? Esto, vamos a ver si ahí apretadito lo coloco, de u de v y cierro el módulo, no se ve. Vamos a traerlo para acá, de u de v, y cierro el módulo. Lo voy a cerrar aquí, módulo de esto. Repito, esto iría aquí al lado y después iría al módulo. Lo que pasa es que no se ve entonces. Bueno, todo esto va a ser menor que epsilon.
¿Ok? Y bueno, está listo, ¿no? Haciendo epsilon tender a 0, obtenemos entonces la identidad y así concluimos el teorema.